Hola estimadas y estimados, vamos a ejecutar ahora más ejercicios respecto a productos notables como cuadrados de binomios, sumas por su diferencia y binomios con término en común, y en donde ahora sí quizá es un poco más complejo en el tema de que aparecen términos más complicados. Entonces partamos con el número uno de acá, que sería el primer término al cuadrado, sería 4ab cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Más el doble del primer término, ojalá lo vaya copiando bien yo, por el segundo término, ¿cierto? Y más el segundo término, todo eso al cuadrado. Esa es la fórmula de un cuadrado de binomio. Y acá voy ejecutando 16 a cuadrado b a la cuarta más, multiplico todos los números, 2 por 4 por 6, que sería 2 por 4 8, 8 por 6 es 48, a b cuadrado x por y al cubo más 36 x al cuadrado y elevado a 6. Y ahí queda el ejercicio. Vamos con el siguiente. Sería 10x al cubo, todo eso al cuadrado, menos ahora el doble de quién? De 10x al cubo, que es el primer término, por 9x y elevado a 5 más el segundo término, que sería 9x y elevado a 5, todo eso al cuadrado. Y acá voy ejecutando, sería 10 al cuadrado 100, x elevado a 6, potencia una potencia, se multiplican los exponentes, multiplico los números, 2 por 10, 20, 20 por 9, 180, junto los x elevado a 4 por propiedad de potencias, el y me queda elevado a 5 solito, más 81 por x elevado al cuadrado y por y elevado a 5 por 2, que es 10. El siguiente, si se fijan, ahora es una suma por su diferencia, en donde el primer término es a cuadrado b cuadrado, todo eso lo elevo al cuadrado, menos... Ah, perdón, no es una suma por su diferencia, perdón. Pero equivocarse es, errar humano es, dicen, ¿cierto? Entonces vamos a borrar acá. Y tenemos, esto es un binomio con término en común, entonces sería el primer término, que el término en común al cuadrado, luego más la suma de ambos términos, que sería que son distintos, eso, y por el término en común, más la multiplicación, que sería menos 1 por 7. Ahí sí. Luego sería a elevado a 4, b elevado a 4, más la suma que me da 6, ¿cierto? A cuadrado, b cuadrado, y luego menos 7. Ahí sí. Y por último, acá el número 4 en esta hoja tenemos que es 2xy al cubo, que sería todo ese término al cuadrado, porque es un cuadrado de binomio, más el doble de 2x por y al cubo por 3x más 3x al cuadrado. Lo cual esto me da lo siguiente, me da 4x al cuadrado y a la sexta más, y acá sería 2 por 2 por 3, que sería 4, sería 12. Ojalá me vayan siguiendo acá. El x con el x se juntan, me da x cuadrado, y el y lo dejo como y elevado al cubo solito. Y después más 9, porque 3 al cuadrado es 9, x elevado a la cuarta. Y ahí serían esos cuatro ejercicios. ¿Ya? Sigamos. Tenemos acá un número 5. Acá tenemos la opción de trabajarlo como decimal, o también trabajarlo como fracción. En este caso vamos a trabajarlo como decimal, ¿ya? Depende de cada uno de ustedes. Entonces esto que está acá es igual a 0,3 x al cuadrado, que sería 0,09 x al cuadrado menos el doble
de 0,3, ¿cierto? X por el segundo, que sería 0,5. Y más 0,5 al cuadrado. Y esto es igual a menos, acá multiplico 0,3 por 0,5 me da 0,15 y eso por 2 me da 0,3 o 0,30 x, y luego más 0,5 al cuadrado me da, me parece que 0,25, ¿cierto? Sería 0,25. Y ahí estaría el resultado de esta hoja. Vamos a la parte número 2. Acá sería, tenemos el ejercicio 6 que está ahí. Vamos a colocarle la igualdad a cada uno de estos porque no está incorporada. ¿Ya? Vamos a trabajarlo con azul nuevamente. Entonces, el primero, si se dan cuenta, yo este término que está acá lo puedo ordenar de la siguiente forma. Lo puedo dar vuelta, ¿cierto? Porque es conmutativo. Y puedo colocarle como más 13, ¿cierto? Ahí. Papá. Y esto... Entonces voy ejecutando y esto es lo mismo que por 4x elevado al cubo, ahí cierto, menos 13. ¿Ya? Entonces ahora tengo una suma por su diferencia, que sería 4x al cubo por y elevado a 7, todo eso al cuadrado, menos 13 al cuadrado, que esa es la fórmula de una suma por su diferencia. Entonces acá sería 16 x elevado a la sexta por y elevado a 7 por 2, que es 14, y menos 169. ¿Ya? Acá si se fijan tengo en el 7 lo mismo. Primer término al cuadrado, 4x a la cuarta, lo estoy haciendo rápido, menos segundo término al cuadrado, 9 y a la cuarta. Ojalá me vayan siguiendo. ¿Sí? El último no es una suma por su diferencia, es un binomio con término en común, donde el término en común es 5x al cubo. Entonces sería, el término en común al cuadrado sería 25x a la sexta, más, voy a sumar los términos no comunes, 9x al cuadrado más 7x al cuadrado por el término en común, no olvidarse del término en común, más la multiplicación, que sería 9 menos 9x cuadrado por 7x cuadrado. Y acá sería 25x a la sexta más, sería menos 2x al cuadrado por 5x al cubo. Y acá sería menos, ¿cierto? Más por menos en menos, 63x a la cuarta. Por lo tanto, me queda como resultado 25x a la sexta menos 10x elevado a la quinta menos 63x elevada a la cuarta. Y ahí no puedo hacer nada más. Y el siguiente sería, tengo nuevamente un binomio con término en común. Entonces sería primer término al cuadrado, término en común al cuadrado, 64u elevado a la cuarta, más la suma de ambos términos que no son comunes, que sería menos 9v al cuadrado, más menos 7v al cuadrado, y todo eso por el término en común, que sería 8u al cuadrado, ¿cierto? Y más la multiplicación de ambos, que me da una multiplicación positiva, que sería 9v al cuadrado por 7v al cuadrado. Ahí no consideré los negativos porque sé que la multiplicación es positiva. Entonces me queda 64u al cuadrado, ¿cierto? Menos, me da esta suma, me da 16v cuadrado por 8u cuadrado. Y acá me da más 63v a la cuarta, ¿cierto? Entonces acá sería 64u cuadrado y multiplico 16 por 8, que 16 por 8 sería 128,
menos 128 u cuadrado v cuadrado más 63 v a la cuarta, y ahí estaría el resultado final. Ojalá que les haya gustado este video, ¿cierto? Harta matemática aquí aplicada, harto álgebra. Y por favor no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Profe Troll Maravilloso, o síganme en Instagram como Profe Troll Maravilloso. Que estén muy bien, chao chao.